Gracias por continuar con nosotros en este tercer día del ciclo de ponencias de capacitación remota del TEMEC. Después de haber escuchado esta interesante consideración sobre la visión de Canadá respecto de la entrada en vigor del tratado, ahora vamos a voltear la página hacia México y vamos a tratar de entender el impacto que tiene el TEMEC y la renegociación que se hizo sobre los temas de facilitación comercial y procedimientos aduaneros, que es muy importante para los operadores del comercio exterior de la industria maquiladora, manufacturera y exportación en el día a día. Para eso tenemos dos ponentes que estuvieron de primera mano en la renegociación del TEMEC y en la renegociación de estos temas. Me acompañan en este foro Fanny Eurán Graham. Bienvenida, Fanny. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fanny estuvo en el cuarto de junto participando en la renegociación de primera mano y está con nosotros también Alfonso Valdés, a quien ustedes en la membresía quizás lo identifican y lo ubican. Alfonso Valdés es miembro de INDEX y también nos estuvo acompañando en las renegociaciones en todo el proceso en el cuarto de junto. Me voy a permitir leer sus reseñas curriculares antes de darles la palabra. Fanny Eurán ha trabajado por más de 20 años en el sector público y privado en temas aduaneros, ocupando diferentes posiciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. En el área internacional participó en negociaciones de acuerdos de asistencia mutua en materia aduanera, tratados de libre comercio, incluyendo el Telecan, el Telecuem, el tratado con Israel y otros países de Latinoamérica. Trabajó en la capacitación, implementación y operación de dichos tratados. En el sector privado es vicepresidenta de la Comisión de Aduanas de la CONCAMIN. Participó en el cuarto de junto en las negociaciones del TIPAD, del TEMEC, del Telecue y ha participado en proyectos de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional en materia aduanera y en otros países como Uruguay, Guinea Ecuatorial. Con su experiencia como abogada y exfuncionaria, la verdad es que nos engalanamos de tenerte aquí, Fanny. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Alfonso Valdés es ingeniero industrial, egresado del Instituto Tecnológico de Celaya, con maestría en finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es apoderado aduanal del grupo Marvan, empresa del sector agroindustrial. Expresidente de INDEX Guanajuato del 2009 al 2015, exdirector del Comité de Logística de INDEX Nacional, exdirector del Comité de Apoderados Aduanales de INDEX Nacional, actualmente subdirector del Comité de Comercio Exterior y Aduanas del Consejo Nacional INDEX. Alfonso tiene una de esas habilidades que yo admiro mucho. Un ingeniero industrial piensa diferente y cuando combinas esa función con el tema aduanero, realmente obtienes a un verdadero y valioso digamos, aporte que Alfonso siempre suministra en, digamos, los diferentes comités que participa. Te he visto trabajar por varios años y siempre tu visión, tu agudeza es algo que realmente apoya mucho y ha apoyado en la negociación del tema. Así que bienvenidos, doy la palabra, el foro es de ustedes. Háblenos del famoso capítulo 7 del TEMEC ahora, que trata el tema de la facilitación comercial y los procedimientos aduaneros. Les doy la palabra. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Israel. De verdad que gracias por la invitación. Quiero hacer una mención que el tema que vamos a tocar en este momento, yo lo considero no más ni menos importante del resultado de esta renegociación. Sin embargo, en lo particular, es una puerta abierta realmente para conseguir esa competitividad sectorial
de la cual estamos habidos, toda la industria, tanto en México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y por qué lo menciono? Porque este tipo de capítulos no existía en el NAFTA que está a punto de vencer. Es un capítulo nuevo y siento que es un área de oportunidad para poder generar más valor agregado al movimiento, cruce y entrega de nuestras mercancías, y con esto dar por resultado en automático una alta a la competitividad de la zona. Quiero iniciar esta ponencia hablando un poquito de la experiencia que fue el haber participado en un cuarto de junto, el cual dirigido por Eugenio Salinas. Muchísimas gracias por la aceptación y el de poder estar intercambiando puntos de vista y sobre todo entregando información para que pudiéramos llegar a las personas adecuadas. Una de ellas nos acompaña el día de hoy, que es un honor para mí compartir tiempo con ella. Fanny Brown, bienvenida, que estará hablando con ustedes en un momento de lo que se ve venir con este capítulo. Y con algún otro negociador como Moisés Zabaleta, que ya escucharon ustedes en las primeras ponencias de este ciclo de conferencias, con los cuales hubo a través de nuestro líder, Israel Morales, esa comunicación directa y efectiva para poder subir las necesidades y traducir y colocar dentro de esta negociación lo que la industria realmente necesita. Quiero iniciar con esta primera lámina, por favor, si me ayudan. Todo esto nació con un requerimiento del presidente de Index Nacional, nuestro amigo Luis Aguirre. ¿Pueden colocar, por favor, la segunda lámina, por favor? Este trabajo que iniciamos participando en el cuarto de junto fue una situación establecida como acción del plan estratégico de nuestro amigo Luis Aguirre, presidente internacional, en donde nuestro objetivo era encontrar estas herramientas o mecanismos que nos pudieran mantener o aumentar la competitividad de nuestra industria Index. Y por ello establecimos un plan de trabajo. Ese plan de trabajo inicial hablaba de un objetivo primordial en el sector que yo represento, hablando del sector agroindustrial. Si ustedes recuerdan, había por ahí algún tema del establecimiento de temporalidades a nuestros productos. Ese fue en su momento la punta de la flecha que estábamos buscando para tener un impacto positivo o subir los temas que fueron necesarios para que esta industria no se viera afectada. Sin embargo, atinadamente, tuvimos una reunión con los 10 líderes de los sectores que abarcamos en Index Nacional y establecimos un tronco común. En ese tronco común hablábamos de qué era lo que realmente la industria necesitaba y encontramos que un segundo objetivo, que ya se vio en uno de los temas anteriores, fue, por ejemplo, la validación de origen a través de no formatos o a través de un escrito, como sucede en algunos productos de nuestro sector. Un tercer objetivo, la replicación de aduanas conjuntas. Sabemos que hay prototipos o pilotos que ya dieron buenos resultados en algunas otras fronteras, pero bueno, quisimos subirlo haciendo esta recomendación y entregando información del impacto positivo que fuera para México. Pasando también a un cuarto objetivo, que era la facilitación aduanera, que ahorita hablaremos al respecto, y el quinto, un reconocimiento mutuo en aduanas, así como el transporte de la carga. Pues bueno, sabiendo que estos 5 objetivos iban a repercutir en una competitividad sectorial, iniciamos con la experiencia en el objetivo 1 y 2. Adelante, por favor, la siguiente lámina,
que aparece en la siguiente lámina, en donde, pues bueno, afortunadamente esto ya es historia, la eliminación de la temporalidad se logró, no hubo mayor implicación, se estuvo colaborando con algunos otros organismos, como el CNA, que dirige en este momento Bosco de la Vega, el cual también estuvimos colaborando y participando en la información. En la siguiente, por favor. Y como ya comenté, el punto de la validación de origen, lo cual estaba, bueno, eliminar, como ya lo comentamos, el certificado impreso y que fuera y proponíamos que fuera una manifestación a nivel factura. Afortunadamente esto, como les comenté, que ya se vio en el tema anterior, en el capítulo 5, porque específicamente establece determinado en el artículo 5.2 al respecto de las solicitudes de tratado arancelado preferencial y en el inciso 2, en donde cada parte dispondrá de una certificación de origen, no necesariamente un formato establecido y que pueda presentarse en algún documento de validez ante la aduana. En donde empieza la importancia del por qué el de darle mucha vida o aprovechar esta área de oportunidad se ve, para nosotros, se representa por los siguientes tres objetivos, que básicamente se encuentran comprendidos en el capítulo que Fanny Urán nos platicará más a fondo en un momento más, porque los siguientes tres objetivos, adelante por favor, la siguiente lámina, los siguientes tres objetivos aparecen y están fundamentados en el cuerpo de este capítulo número 7. Y este es el siguiente, replicación de aduanas conjuntas, en donde buscábamos una aceptación y validación del resultado de la operatividad de la aduana con el prototipo del despacho conjunto aduanal que actualmente está funcionando y dando buenos resultados entre la aduana de Tijuana y San Diego. Y que solo en donde el objetivo es disminuir los tiempos y aumentar la facilitación y la efectividad de nuestros cruces, haciendo una sola inspección en la parte ya sea mexicana, de las mercancías nuestras que van a Estados Unidos, o de la parte americana, las que vienen como importación a México. Afortunadamente esto lo vimos reflejado en el artículo 7.23 en el rubro iniciativas aduaneras para la facilitación del comercio. Y ahí aparece el fundamento de este objetivo. Inciso 2, en el inciso 2 del artículo 7.23, en donde esta cooperación puede incluir intercambio de información o colaboración con respecto a, inciso F, la implementación de programas diseñados para facilitar el movimiento de mercancías a través de sus puertos de entrada, incluyendo, de ser factible, la alineación de los de servicio, inspecciones aduaneras conjuntas e instalaciones compartidas. Un cuarto objetivo, la siguiente por favor, es la facilitación aduanera, que valga la redundancia, es el nombre de este capítulo, en donde buscábamos una homologación de los documentos en la aduana. Hablamos básicamente de buscar facilidad en donde un solo documento pudiera ser válido tanto desde México como en Estados Unidos y como en Canadá. ¿Para qué? Para que fuera una sola información con la misma validez y esto en automático fuera mucho más factible y rápido el objetivo de todos, que es un cruce rápido y expedito de mercancías. Afortunadamente lo encontramos en el artículo 7.10, en donde en el rubro de la ventanilla única, en el inciso C,
Al implementar el párrafo 5, estamos hablando de este intercambio de información, trabajar hacia una armonización en la medida de lo posible en una sola transmisión de información, tanto a la parte exportadora como a la parte importadora. Aquí cabe señalar que una de las menciones de los reportes que los negociadores en su momento, cuando teníamos contacto con ellos, una de ellas siendo Fanny y Moisés Zabaleta, nos hablaban de que una importante aportación de la aduana mexicana era la ventanilla única. Yo creo que vino a dar un valor agregado y sobre todo haciendo una escalación de la bien creada ventanilla única pudiera ser una ventana importante del crecimiento económico entre las tres partes. También tomando como fundamento el artículo 7.11, la transparencia, predictibilidad y consistencia en los procedimientos aduaneros. Encontramos que en el inciso 4, si una parte posee el original del papel de un documento presentado para la importación o exportación desde tránsito a través de su territorio, la parte no requerirá una presentación adicional del mismo documento. En estos incisos encontramos respuesta a la solicitud inicial. Y quiero concluir con el objetivo número 5, en donde a todos los sectores sería un valor agregado el hecho, que en el momento que alguna autoridad en México fuera reconocida y respaldada por la otra autoridad en el país del acuerdo, tuviera esa validez para evitar esa tramitología que en ocasiones viene a entorpecer el cumplimiento expedito de ese cruce. Y hablábamos de un reconocimiento mutuo en aduana, poniendo como ejemplo o partiendo la idea inicial de alguna situación fitosanitaria que existe en el sector que represento. Sin embargo, en el momento que hablamos, por ejemplo, de la seguridad en la carga, de esa validación o esa intercomunicación que tuviera a bien existir realmente, ahorita existe. Sin embargo, esa comunicación es interrumpida por cuestiones de hasta dónde abarca mi jurisdicción, si es OEA en México, si es CITIPAD en Estados Unidos o si es PIP en Canadá. ¿De qué manera encontrar que esta información pudiera tener esa certeza y en automático darle palomear ese rubro en donde estuviéramos cumpliendo con esta situación? Nuestro objetivo era encontrar ese mecanismo de reconocimiento mutuo, como lo comenté, a través de cuestiones de seguridad o cuestiones de COFEPRIS, por poner ejemplos solamente, entre COFEPRIS, FDA y el CIF en Canadá, para lograr que la primera inspección aduanal fuera reconocido por estos organismos, como lo mencioné, y disminuir los tiempos de trayecto. Afortunadamente, esta postura también fue tomada o escuchada de parte de los negociadores y encontramos como reflejo de esto que esa petición aparece en el artículo 7.14 en el rubro de operador económico autorizado, en el inciso 2, en el renglón C, en donde las partes se esforzarán en cooperar colaborando en la identificación e implementación de beneficios de facilitación comercial para los operadores autorizados por las otras partes. Así es de que a través de estos ejemplos quiero hacer la invitación de que yo considero que este capítulo es un capítulo vivo. Ya nos platicará, como comenté hace un momento, al más a detalle nuestra invitada de lujo el día de hoy, Fanny Urán, en donde hago la invitación de que debemos aprovechar que está esta puerta abierta y donde considero que es la vía o el canal adecuado
para que Index o la empresa Index o la empresa en general de México podamos levantar la mano, solicitar audiencia y colocar en este esquema, en esta idea, en esta planeación, todas y cada una de las situaciones que vengan a sumar esa competitividad de la que estamos hablando. Solamente quise presentar como antesala de nuestra invitada estos ejemplos para exponer cómo fue el mecanismo, cómo se logró. Sin embargo, quisiera hacer la invitación a Fanny para que nos platique en el rubro en general del capítulo 7, qué áreas de oportunidad, cuáles serían los siguientes pasos y qué mecanismos para darle valor agregado al acuerdo del TEMEC, pudiéramos tener al alcance de la industria mexicana. Adelante, Fanny, si nos apoyas con tu presentación, por favor. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar en este foro. Como bien mencionaba Alfonso, la adición de este capítulo es muy importante. A mí me parece que agrega valor al tratado, al Telecán que ya teníamos, y en particular me parece importante porque por un lado refleja el reconocimiento de las tres partes de la relevancia que tiene contar con un marco normativo sólido en materia de facilitación del comercio entre las tres partes. Las tres partes son miembros de la OMC. México, Estados Unidos y Canadá ya son miembros de la OMC, ya tienen una serie de compromisos y obligaciones en el acuerdo de facilitación del comercio y no obstante consideraron importante incorporar este capítulo en el TEMEC. Esto, por un lado, me parece muy valioso. Por otro lado, el contenido del tratado me parece importante en el sentido de que no solo rescata principios del acuerdo de facilitación de comercio, sino en muchos casos sube el nivel de compromiso que las partes asumen entre ellas, ¿no? Para el comercio entre las partes. Y quiero recordar o traer a colación el hecho de que cuando México estaba considerando negociar el Telecán con Estados Unidos y Canadá, antes de poder sentarse a la mesa con Estados Unidos y Canadá a negociar, tuvo que hacer una transformación de la aduana, una modificación importante, sustancial a los procedimientos aduaneros en México, y esta transformación fue, básicamente, se reflejó en la incorporación de la autodeclaración y la incorporación del mecanismo de selección aleatorio. Entonces, me parece que fue una transformación sustancial, trascendente, que cambió por completo la forma en que México venía operando, la aduana mexicana venía operando, y esto lo tuvo que hacer para negociar el Telecán, antes de empezar las negociaciones, porque por el volumen que en que se iba a incrementar el comercio entre las partes, por los compromisos que íbamos a asumir de agilizar el comercio, etcétera. Entonces, yo creo que ahora que va a entrar en vigor el TEMEC, debería marcar una segunda etapa igualmente importante, igualmente trascendente, de facilitación del comercio, una facilitación de nueva generación, y creo que es un momento muy oportuno ahorita el que estamos viviendo para aprovechar esta coyuntura. Estamos ya muy próximos a la entrada en vigor del TEMEC y creo que debemos trabajar, prepararnos para que la entrada en vigor haya una transición suave, para que no afecte el comercio diario, de un día para otro no se ve afectado con el motivo de la entrada en vigor del tratado. Entonces, creo yo que contamos, el tratado finalmente se concreta en el capítulo 7 con un marco normativo muy comprensivo, un marco normativo integral. Creo que aporta muchas novedades. Por ejemplo, la sección B es un tema sumamente nuevo en un tratado de libre comercio muy completo, en donde se incorporan temas de facilitación y temas de cumplimiento, en donde la cooperación juega un papel muy importante, la cooperación entre las partes. Entonces, creo que debemos aprovechar la oportunidad que esto nos brinda
Creo que así como en su momento logramos coordinarnos como sector privado y con el gobierno para poder participar en la negociación de este tratado, de la misma manera debemos fortalecer esa coordinación como sector privado entre nosotros y con el gobierno para la implementación, para la entrada en vigor y para la operación de este tratado y en particular de este capítulo. Y estábamos comentando antes cómo hacer para que este marco normativo que aporta nuevas disposiciones, compromisos a las partes, se refleje en la vida diaria, en la operación normal, en una operación mucho más eficiente. Creo yo que debemos, así como en su momento se reconformó el cuarto de junto para asesorar al gobierno en la negociación del TIPAT y después para la negociación de la renegociación del Telecán, creo que de la misma manera debemos en este momento debemos sumar esfuerzos para trabajar de manera conjunta para identificar los temas en los que debemos trabajar con el gobierno y en ese sentido debemos buscar y fortalecer esa comunicación para que el mecanismo de entrada en vigor del tratado sea terso, haya una transición tersa y creo yo que en general no necesitamos no hay fórmulas mágicas para que esto funcione, no hay fórmulas mágicas para llegar a esa facilitación de nueva generación. Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar, como lo hemos venido haciendo, tenemos que sumar, tenemos que trabajar en identificar los problemas, las inquietudes, las áreas de oportunidad, hay que buscar soluciones también. Creo que debemos trabajar con la autoridad, ponernos en los zapatos de la autoridad. Creo que hay muchos intereses compartidos en el sector privado, podemos identificar temas comunes para todos, preocupaciones comunes, y si sumamos y nos coordinamos y nos ponemos en los zapatos de la autoridad, siendo propositivos, siendo proactivos, haciendo nuestra tarea, podemos lograr que este marco normativo se refleje en la operación diaria de las aduanas, en unas aduanas eficientes, modernas, transparentes, en donde la operación aduanera sea predecible, consistente, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que hay muchas maneras, básicamente es cada quien asumir su responsabilidad, coordinarnos, sumar esfuerzos, apoyar a la autoridad. En algunos casos, creo yo que podemos suplir a la autoridad. Hay casos en donde hay temas logísticos que están en manos de particulares, por temas logísticos que dificultan la operación, que la encarecen, que la complican, y creo yo que en este tipo de supuestos, como sector privado, podemos coordinarnos para lograr llegar a puntos de acuerdo que permitan agilizar las operaciones. Creo que debemos hacer uso de todos los esquemas que el capítulo 7 establece y bueno, tenemos que preparar nuestra agenda para la entrada en vigor del tratado. Creo yo que es muy importante que tengamos una agenda conjunta para esta transición y una segunda agenda para una vez entrado en vigor, las prioridades, cómo vamos a ir trabajando para ir implementando lo que dispone el tratado. Y en este sentido, bueno, yo hice una segregación, digamos, de los temas que contiene el capítulo 7 en 3, la anterior, por favor, que son transparencia y certidumbre, es la primera, facilitación y enforcement. En el tema de transparencia y certidumbre, si avanzamos, hay una serie de disposiciones que establece el capítulo. A la siguiente, por favor. Gracias, ahí está bien. Y en este apartado se establecen una serie de disposiciones, básicamente como 4 tipos de disposiciones. La primera es de publicidad. Creo que en este tema hay un par de temas relevantes que son la obligación de publicar las resoluciones anticipadas. Por otro lado, la obligación de publicar con anticipación a la entrada en vigor para comentarios, con anticipación a la entrada en vigor de disposiciones de carácter administrativo. Esta me parece valiosísima, importantísima. Creo que debemos aprovechar esta medida, pero además me parece que debe ser algo institucional. Creo que la parte más importante para la implementación de estas disposiciones
es la institucionalidad de las medidas que se tomen. Creo yo que debe ser una obligación publicar con anticipación para comentarios las disposiciones. Creo que se debería ampliar en la medida de lo posible. Y bueno, debemos ser participativos en este aspecto, ¿no? Creo que la publicación, por ejemplo, de las resoluciones anticipadas le da transparencia a la operación y nos da un margen de acción muy amplio en el sentido de que podemos ir conocer los criterios que está aplicando la autoridad. En el caso de Estados Unidos, y eso, bueno, lo comento en este punto, me parece oportuno, Estados Unidos en su página tiene mucha mejor y mucha más información, mucha más sencilla, oportuna y amplia de la que tenemos nosotros disponible en las plataformas oficiales. Creo yo que aquí el sector privado bien podría integrar toda la información necesaria para darle acceso a los usuarios a todo el universo de información de manera sencilla, ágil, confiable, que le permita operar de manera suave, fácil. Por ejemplo, Estados Unidos tiene aquí un sistema que se llama el CROSS, que es un sistema de consulta de resoluciones aduaneras. Estados Unidos publica el 100% de todas las resoluciones aduaneras que emite, vigentes o no vigentes, tiene el histórico y el actualizado. Se llama Cross Customs Rulings Online Search System. Creo que bien haríamos en consultarlo. Creo que el sector privado bien podría trabajar en fortalecer la información disponible en Internet, más ahora que la autoridad aduanera va a hacer públicas las resoluciones, probablemente editadas, probablemente no en su totalidad como Estados Unidos, pero bueno, es algo que ayuda. Estados Unidos también tiene publicada una aplicación de Border Waiting Times que me parece muy útil. En fin, creo que hay muchas cosas en donde el sector privado puede por sí solo aprovechar para mejorar el marco en el que nos movemos en la operación diaria. Otro de los temas que tiene son servicios de información, tiene puntos de contacto y comunicación con operadores comerciales. Y creo que otro de las disposiciones que se incorporan importantes son que establece que las partes deben mantener mecanismos que permitan la comunicación constante con los usuarios, con los operadores comerciales, que deben darles oportunidad para plantear asuntos y presentar opiniones sobre procedimientos. Y también establecen, entre otras cosas, en el comité de facilitación establece que las partes deben permitir que el sector privado participe promoviendo o proponiendo medidas para que se consideren en el marco de este comité. El comité tiene facultades para conocer de cualquier asunto dentro del marco del capítulo, y aquí aprovecho para aclarar que otra parte muy importante de este capítulo es que va mucho más allá del Telecán en el sentido de que todas las disposiciones de este capítulo se refieren a la operación aduanera y al intercambio comercial entre las partes y no se limitan al comercio preferencial, digamos, en el marco del tratado como anteriormente. Anteriormente había disposiciones aduaneras como verificaciones, como resoluciones anticipadas, obligaciones de conservar información de registros, en fin, obligaciones para importadores y exportadores, pero todo se resumía al comercio que se realizaba entre las partes en el marco del tratado, es decir, de mercancías originarias o bajo un esquema particular con aranceles preferenciales. Este capítulo es mucho más amplio, abarca en general el comercio entre las partes. Entonces, creo yo que deberíamos aprovechar, por ejemplo, en el caso de este tema que comento que se refiere al Comité de Facilitación de Comercio, establece, si bien no logramos que el sector privado formara parte del Comité de Facilitación de Comercio, sí logramos que se previera que las partes deberán procurar o se les alienta a brindar oportunidades para que las personas proporcionen insumos al representante del Comité de Facilitación del Comercio y que el comité tiene, entre otras responsabilidades, la de resolver asuntos que se presenten en la operación en el día a día. Entonces, creo que hay un marco amplio, suficiente, para que el sector privado se coordine con las autoridades. Me parece que tiene muchas disposiciones importantes que debemos aprovechar en lo individual o como sector, como, por ejemplo, las primeras que mencioné son en materia de transparencia, en materia de comunicación con el sector privado
Y en materia de certidumbre tenemos las resoluciones anticipadas que tienen un alcance más amplio, van a incluir clasificación arancelaria, origen, valor, otros asuntos que las partes acuerden. También se contemplan unas consultas en materia de devolución de aranceles. Hay un mecanismo de orientación administrativa, me parece muy valioso para asegurar la consistencia de los procedimientos. Consiste en establecer que las autoridades deben tener una instancia administrativa dentro de la propia administración aduanera que tenga la facultad de emitir una orientación a solicitud de cualquiera de las aduanas de procedimientos que estén o en trámite o concluidos cuando la aduana se lo solicite, ya sea a motu propio o a solicitud de un usuario, cuando tenga dudas respecto del alcance, de la interpretación o aplicación de las disposiciones en la operación, y cuando aparentemente hay una inconsistencia en la forma en que se están interpretando o aplicando las disposiciones. Me parece valiosísimo. Creo que como sector privado debemos promover todos estos recursos, debemos solicitar resoluciones anticipadas siempre que podamos, debemos solicitar la orientación administrativa siempre que sea necesario, debemos monitorear los criterios que esté emitiendo la autoridad, debemos contar con mecanismos que permitan la consulta fácil de los criterios. En fin, creo que todas estas, si avanzamos a la siguiente, nos van a permitir avanzar mucho en tener una operación mucho más segura, donde haya certeza y consistencia. En cuanto a facilitación, bueno, hay muchas disposiciones que previeron las partes, ya Alfonso comentó algunas de ellas, en materia de simplificación y armonización de formatos, de procedimientos, de datos, de sistemas, para que podamos en algún momento dado ir mejorando el nivel de homologación o aumentando el nivel en que hemos homologado nuestros procedimientos. Hay disposiciones importantes en materia de colaboración, de cooperación, de asistencia entre las partes. Se establecen, me parece, un tema muy importante, bueno, en despacho aduanero, en envíos de bajo valor, se establece reiteradamente la necesidad de que los procedimientos aduaneros se enfoquen, los procedimientos, las regulaciones, los requerimientos para una operación se enfoque en agilizar el comercio, en facilitar el comercio, en reducir costos, que sea transparente, que sea consistente. En fin, creo que hay cualquier cantidad de disposiciones en este sentido. Está muy claro el camino en el que debemos circular o transitar. Hay disposiciones que me parecen importantes, muy relevantes, como, bueno, evidentemente se toca el tema de la tecnología a través de ventanilla única, tecnologías de la información, también muy importantes para homologar procesos y simplificar. El tema de operadores económicos para mí, francamente, es una desilusión, porque no aborda los operadores económicos de cumplimiento, sino de seguridad, y creo yo que nos sigue faltando el componente del operador económico de cumplimiento que tenemos que fortalecer para poder diferenciar a los usuarios, porque creo que uno de los elementos importantísimos para la facilitación, como yo decía, a veces no caminamos o no logramos llegar a la meta en la facilitación porque la autoridad muy justificadamente tiene preocupación en relación con operaciones sensibles, con operaciones usuarios o mercancías de alto riesgo y le preocupa, tiene preocupaciones justificadas, válidas, en el sentido de que al establecer medidas de facilitación se puedan abrir espacios para que este universo de alto riesgo pueda aprovechar de esos espacios para el contrabando, para el fraude, y eso ha dificultado que lleguemos a la meta en algunos casos en la facilitación del comercio. Creo yo que cuando vemos la balanza entre facilitación y control, en mi opinión personal, hemos estado muy equivocados al pensar que la balanza es horizontal de un lado el control y de un lado la facilitación, y que debe estar al mismo nivel el control con la facilitación. Creo que eso es un error, creo que no es así. Y creo que no es así porque, y lo vamos a ver más adelante, mi última lámina va para allá, porque los usuarios son distintos, las mercancías son distintas, hay usuarios confiables, hay usuarios no confiables, hay usuarios de altísimo riesgo, usuarios de bajísimo riesgo, mercancías de alto riesgo, de bajo riesgo, en fin, hay un universo muy completo, muy diverso,
y cada segmento debe ser atendido de manera diferente. Y aquí entra el tema de los sistemas de gestión de riesgos, que tiene un artículo especial, el tema de operadores económicos autorizados de cumplimiento, no de seguridad, y el tema de auditorías post-despacho. Creo que estos conceptos resumen esa diferenciación que debe hacer la autoridad entre los usuarios y entre las operaciones de comercio exterior. No puede tratar, por razones de eficiencia misma, no puede tratar a todos como delincuentes, no puede, y además esta diferenciación de tratamiento no solo tiene que ver con la fiscalización posterior, no solo tiene que ver con los controles previos, tiene que ver con toda la vida de la empresa, desde que se inscribe a lo largo de sus operaciones, debe estar marcada y evaluada de manera permanente con su comportamiento. Debe tener una calificación. Todos los usuarios deberían tener una calificación muy precisa de su comportamiento. Y esa calificación debe ser un indicador sólido, objetivo, para que la autoridad sepa qué tratamiento debe tener esa empresa en cuanto a requisitos, en cuanto a facilidades, en cuanto a operación, en cuanto a procesos, en cuanto a facilidades, beneficios, en cuanto a qué esquema de fiscalización le va a aplicar. Si es fiscalización previa a la llegada de mercancías, fiscalización durante el despacho o fiscalización después del despacho, sin que sean excluyentes. Me parece que definitivamente hay una diferencia muy importante. La fiscalización previa al despacho de las mercancías se focaliza en drogas, armas, dinero, piratería. La fiscalización y seguridad, ¿no? Temas de seguridad nacional. La fiscalización durante el despacho se debe focalizar principalmente a la informalidad y a las operaciones que representan un alto riesgo. Hay temas que no se pueden fiscalizar durante el despacho, como el valor, el origen. No hay manera de saber si el valor está correctamente determinado al momento de realizar el despacho, si el origen es correcto o no al momento del despacho, a menos que estemos hablando de fraude aduanero. Que fraude aduanero es muy distinto, no es un error en la determinación del valor, no es un error en la determinación del origen. Fraude aduanero es un delito y es otra cosa. Y normalmente vendrá acompañado de informalidad, vendrá acompañado de documentos falsos o de otros elementos que sujetan a la operación a un tratamiento distinto. Pero el error en la clasificación, el error en el valor, no se puede determinar en el momento del despacho. Pero en el universo de usuarios que sí son formales, que sí están dados de alta, que sí cumplen con sus obligaciones, se debe fortalecer la fiscalización posterior o privilegiar, digamos, la fiscalización posterior por encima de la fiscalización previa y durante el despacho, por razones de eficiencia de la aduana y eficiencia de los particulares. Además, es cerrar el círculo. Un operador que tiene años trabajando, que tiene un récord de cumplimiento altísimo y que no representa un riesgo por el tipo de productos de sectores de operación que realiza, por los operadores con los que se relaciona, con los que integra sus operaciones, me parece que debe poder recibir un tratamiento privilegiado, preferencial. Incluso creo yo que deberían tener ejecutivos de cuenta en el gobierno que los atiendan, que los reciban y que canalicen sus planteamientos cuando tengan cualquier tipo de duda o de complicación al pasar por las aduanas o posterior, cualquier duda, cualquier complicación. Entonces creo que ese es el tema de la balanza. O sea, la balanza, no, la báscula no debe quedar pareja, no deben quedar al mismo nivel el control y la facilitación, de ninguna manera. Dependiendo del tipo de usuario, vamos a ver si hay más control y menos facilitación, o más facilitación y menos control. Y además un control mucho más inteligente. Un control, no es lo mismo el control aplicable para valor que para origen, no es lo mismo el control aplicable para piratería o para seguridad que para, no sé, clasificación arancelaria. En fin, creo que si hilamos fino sobre ese camino, nosotros como sector privado nos autorregulamos y nos diferenciamos entre nosotros, podremos presentar propuestas a la autoridad que sean mucho más viables
y que logren llegar a la meta en el capítulo, en el tema de facilitación, en todas estas medidas de facilitación que se proponen. Y bueno, si avanzamos a la siguiente lámina, la siguiente lo que explica lo que contiene son, en términos generales, lo que contiene la sección B del capítulo 7. La sección B es relativa a cooperación y cumplimiento o aplicación de la ley, en inglés es enforcement, y francamente me parece un avance importante en la negociación. También reconoce, me parece que refleja el interés de las partes, el reconocimiento de las partes de esto que nos ha faltado, de fortalecer esa inteligencia que aterrice en un plan integral de operación, digamos, tanto previa como a lo largo de la cadena de la operación aduanera, desde un principio hasta el final, desde antes de que llegue la mercancía, hasta la fiscalización y conclusión, cierre de las operaciones, en el sentido de que las autoridades tienen una preocupación muy válida con relación al contrabando, al fraude, no solo en materia de omisión de aranceles por importaciones con arancel preferencial, sino por cualquier otro supuesto, por cualquier ilícito o infracción en materia aduanera a la legislación aduanera de las partes. Creo que inicialmente Estados Unidos traía propuestas en diferentes capítulos que iban encaminadas a ampliar, así como se amplía la facilitación aduanera en el comercio entre las partes y no se restringe o no se circunscribe al intercambio de bienes originarios o con arancel preferencial. De la misma manera, la fiscalización se amplía al comercio entre las partes y no se restringe al intercambio de bienes originarios, al intercambio de bienes con aranceles preferenciales y no se restringe sino que, bueno, es a la aplicación de aranceles preferenciales indebida, ¿no? Ilícita, a la emisión de contribuciones por aplicación indebida de aranceles preferenciales, como antes. Ahora es mucho más amplia. La cooperación entre las partes se enfoca en fortalecer las capacidades de cada una de las partes para combatir los ilícitos aduaneros en su territorio, en materia de valoración aduanera, de origen, de dumping, evasión de pago, de cuotas compensatorias o antidumping. En fin, tiene un alcance mucho más importante. Bueno, se reconocen todos los mecanismos que las partes venían aplicando en el marco de los acuerdos de cooperación aduanera y de asistencia mutua, que bueno, llevaban un avance muy, muy importante, no solo en materia de enforcement, sino en materia de facilitación, de intercambio de información entre las partes, etcétera. En este sentido, el tratado establece una serie de medidas como el intercambio de información histórica, establece que las partes van a intercambiar información histórica, establece que van a procurar en lo posible intercambiar información en tiempo real, que van a trabajar particularmente en este tema, en intercambio de información en tiempo real, para atender iniciativas o sectores industriales prioritarios, le hace sectores sensibles. Se contempla el intercambio de información espontánea, cuando una parte tenga información que crea que pueda ser de utilidad para otra parte para combatir los ilícitos aduaneros, incluso información específica de personas sospechosas de estar cometiendo o ser susceptibles de cometer infracciones aduaneras, resultados de acciones que haya tomado una de las partes, patrones inusuales en la operación de algún usuario, iniciativas conjuntas, incluso contempla la posibilidad de que se trabaje en grupos de tareas especiales como Task Force, en grupos de análisis conjunto o coordinado, monitoreo de operaciones. Esto muy particularmente ya se había contemplado para el sector textil, que es un tema prioritario para Estados Unidos y para México, en el intercambio de información confidencial específica, en solicitudes, en este tema de intercambio de información confidencial específica. Este mecanismo opera a solicitud de una parte cuando crea que en la otra parte se está cometiendo un ilícito. Puede pedir información a la otra parte, decirle, tengo esta preocupación, documentar, mandar una solicitud por escrito, señalando los hechos
por los cuales considera que se está cometiendo un ilícito y solicitar, aclarar qué tipo de información o documentación requiere. La otra parte debe contestar en el sentido de si puede o no colaborar. En caso de aceptar colaborar, la parte debe también responder por escrito, proporcionándole a la parte solicitante la información y documentación solicitada. Y obviamente para estos fines pues tendrá que enviar algún requerimiento, cuestionario de información a sus exportadores o productores respecto de la operación específica que se solicita para proporcionársela a esa parte solicitante. Se contemplan solicitudes de verificación de cumplimiento aduanero. Esto es muy, muy importante porque es un nuevo esquema de verificación. Ya teníamos el de origen, ya teníamos unas verificaciones en el marco del sector textil y aquí se incorporan verificaciones de cumplimiento aduanero para combatir ilícitos aduaneros. Y aquí lo que se contempla es que la parte que considere que se está cometiendo un ilícito es una opción B, digamos, o una alternativa adicional, puedan pedirle a otra de las partes que realice una verificación a alguna persona residente en su territorio como exportador o productor para verificar, no sé, la autenticidad de las facturas, si está realizando un proceso productivo. No se circunscriben a origen, no son verificaciones de origen, sino para verificar si se está cometiendo algún otro ilícito aduanero. Aquí la parte requerida también debe contestar si está en posibilidades de contribuir o no, de atender la solicitud o no. La parte requirente puede solicitar acompañamiento y, bueno, también se puede aceptar este acompañamiento siempre y cuando el responsable de las instalaciones donde se va a hacer la verificación otorgue su consentimiento para que se realice esta verificación. Y finalmente hay un subcomité de aplicación de la legislación aduanera que tiene por objeto pues establecer una instancia en la que las partes puedan definir las agendas, dar seguimiento a los planteamientos, dar seguimiento a las iniciativas, etcétera. Y en la siguiente lámina, en la siguiente lámina, si podemos avanzar a la siguiente lámina, aquí está el tema que yo comentaba. Tenemos, me parece que en esta lámina se refleja muy bien la diferenciación entre los tipos de contribuyentes. Están los AAA, que son los que siempre cumplen, y que no son las certificadas AAA que contemplan las reglas de comercio exterior, ¿no? Avanzamos al anterior, por favor. Sí, gracias. Son empresas que bajo ciertos criterios podemos concluir que tienen un altísimo nivel de cumplimiento y un bajísimo nivel de riesgo. Estas empresas, en el caso de estas empresas, la balanza se debe inclinar a la facilitación. Entonces debe pesar más la facilitación sobre el control y el control debe ser muy focalizado a la verificación posterior. Después tenemos los que intentan cumplir y en este segmento la autoridad debe, y bueno, el sector privado también, debe ayudarlos a cumplir y debe mantener la percepción de riesgo de todos modos, pero creo que debe ser prioritario ayudarlos a cumplir aquí. Para este grupo es muy importante la transparencia, la publicidad, los puntos de contacto, la asesoría, la asistencia para que pueda cumplir y bueno, y las facilidades, por supuesto, que se logren en la tramitología, ¿no? Que no sean tan complejos los procesos. Después tenemos los que evitan cumplir, cumplen si no les queda de otra, pero si pueden no cumplir, no cumplen, y aquí se requieren medidas disuasivas por parte de la autoridad y se requiere incrementar la percepción de riesgo, y luego tenemos los que no cumplen, que creo yo que es el grupo más grave, más pequeño. Aquí tenemos a la informalidad, que son los que se dedican a buscar esquemas para evadir la ley, y creo yo que ninguna de las cámaras, confederaciones ni asociaciones ni los agrupa, ni los representa, ni los defiende, pero creo que cuando nos subemos esfuerzos, cuando definamos agendas y cuando trabajemos con la autoridad y hagamos propuestas a la autoridad, debemos partir de este supuesto, que nosotros no los representamos, que nosotros somos diferentes, que no somos ellos
y que y evidentemente no podemos pedir facilidades para todos, no somos iguales, sino facilidades sujetas a condiciones de cumplimiento, que yo creo que es lo que podría hacer que lográramos resultados en aterrizar algunas de las propuestas de facilitación que contempla el tratado, que contempla el acuerdo de facilitación del comercio, etcétera. Y particularmente yo creo que en el marco de un esquema tipo operador económico autorizado de cumplimiento que contempla el acuerdo de facilitación del comercio de la OMC. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Fanny, Alfonso, qué importante presentación nos han hecho. Porque si bien es cierto, no tiene que ver con reglas de origen ni esos detalles técnicos que ya hemos considerado en este foro, lo que ustedes nos están diciendo es, digamos, la base y la columna vertebral de nuestra operación día a día. El tema de la operación aduanera, la facilitación al comercio, que es tan necesaria para nuestra industria en el just in time, en la modalidad en la que operamos. Además de siempre tener una visión de cumplimiento, de operación bajo el marco legal, lo que acabas de mencionar, Fanny, es sumamente relevante. Y creo que capturo de ambos en ustedes que este capítulo es, digamos, un capítulo vivo que tendremos que aprovechar como sector privado para seguir construyendo con las autoridades de nuestro país y trilateralmente con Estados Unidos y Canadá en mejores prácticas operativas, mejores prácticas de facilitación, de cumplimiento que nos permitan tener un comercio ágil, expedito, competitivo, pero a la vez legítimo y con toda la certidumbre jurídica que necesita. Agradezco muchísimo la exposición. No sé si tengan algún comentario final, es totalmente bienvenido. Bueno, yo creo que... Perdón. Adelante, Fanny, por favor. Pues creo que tenemos mucho camino por andar. Creo que estamos en un momento crítico, muy oportuno. No tenemos mucho tiempo y creo que lo último que yo reiteraría es sumar esfuerzos. Tenemos que sumar esfuerzos como sector privado. Creo que es mucho más fácil llegar a una meta si nos apoyamos. Creo que el ejemplo del Cuarto de Junio fue excelente. Los resultados que dio, creo que fue el grupo mucho mejor articulado, organizado y con mejores resultados entre los tres países. Fue el mexicano sin lugar a dudas. Y tuvo una excelente interacción con la autoridad mexicana. Y eso nos permitió lograr lo que hemos logrado. Entonces, creo que ese mismo ejemplo debemos tomarlo para de aquí en adelante avanzar en el camino de la facilitación. Coincido totalmente. Alfonso, tu comentario de cierre, por favor. Yo creo que algo que dijiste, Fanny, es que tal vez no participamos nosotros como industria en este grupo de facilitación. Sin embargo, esa pequeña rendijita que nos dejaron, en donde pudiéramos entregar información a nuestros representantes, creo que no importa el tamaño del canal o la capacidad del canal, pero si somos efectivos, si somos claros, si somos específicos, podemos hacer este ejercicio que hicimos en el Cuarto de Junio, que pudimos obtener el cumplimiento de estos objetivos, pudiéramos generar todos los que se requieren. Sin embargo, debemos ser muy enfáticos. Este tipo de ejercicios son para todas y cada una de las empresas y sectores en donde no esperamos a que las autoridades hagan algo, sino que vamos a entregar información para que con ella generen esos movimientos o ese resultado en beneficio de la industria. Yo creo que es un mecanismo muy importante. Habrá que trabajar mucho, como bien lo comentas, habrá que desarrollar muchísimas estrategias aún, pero ese espacio que nos dejaron o establecido ya dentro del tratado es invaluable. Yo creo que los grandes valores agregados que pudiéramos obtener están en este mecanismo establecidos en este capítulo. Es por eso que
en lo particular se vuelve un tema apasionante junto con los compañeros de INDES con los cuales estamos participando, ¿no? Yo quisiera agregar un último punto, si puedo. Me parece que, sí, claro. Fíjate que Estados Unidos tiene un comité que se llama, le dicen COAC, es el Advisory Committee on Commercial Operations to U.S. Customs and Border Protection, COAC. Está regulado por una ley, la FACA, Federal Advisory Committee Act. Esta ley regula su conformación, su operación, las responsabilidades, la obligación de reunirse, llegar a acuerdos, definir iniciativas, implementar iniciativas. Las reuniones son públicas, se publican las recomendaciones que hace este comité, es un comité del sector privado en el que participa el gobierno, hace públicas las recomendaciones, elabora reportes que también están públicos en la página de aduanas de Estados Unidos y tiene varios grupos de trabajo. Tiene grupos de trabajo de exportación, tiene grupos de trabajo de cadenas globales, tiene grupos de trabajo de facilitación. Creo yo que en relación con el tema de la comunicación con operadores comerciales, que contempla el capítulo 7, que las partes deben tener mecanismos de comunicación continua con las partes, deberíamos construir algo como el COAC, pero que sea institucional. A mí me parece que este es un concepto también muy, muy relevante para la facilitación y para la seguridad, la certeza, sobre todo para la certeza. Me parece que debemos planear a largo plazo y que las medidas que se adopten deben ser institucionales, que no quede a criterio de un funcionario si se aplica o no se aplica, si se reúne o no se reúne. Un comité, le cambiamos de nombre, le cambiamos de funciones, lo desaparecemos, nunca lo convocamos, en fin, debe ser institucional. Ahí está regulado por una ley. Entonces, creo yo que sería muy valioso, por lo menos como sector privado, tratar de integrar una estrategia que nos permita hacer una agenda y avanzar en una agenda en diferentes líneas, pero al final en relación con este tema de facilitación. Fanny, no podemos estar más de acuerdo con tu propuesta. Lo cierto es que este es el momento y esta es la coyuntura que tenemos. Así como lo hicimos en el cuarto de junto, que digamos el reto y la circunstancia nos unió, hoy debemos buscar unir a muchas asociaciones y todos los esfuerzos que se hacen en los diferentes equipos y comités del comercio exterior mexicano para poder lograr sumar y cerrar filas en aras de avanzar en este, digamos, en este mecanismo de facilitación que ahora, como bien lo mencionaste, pues no solo por otros acuerdos que México tiene con la OMC y otros tratados, pero ahora en el TEMEC, en este acuerdo tan relevante, pues digamos, tenemos el fundamento y el piso, y de ahí tenemos que hacerlo crecer. Muchísimas gracias por su participación a ambos. Alfonso, muchas gracias, Fanny, por la disponibilidad para poder colaborar con INDEX en esta emisión del ciclo de conferencias del TEMEC. Seguramente no será la primera vez que vamos a hablar del tema. Hay todavía mucho camino que explorar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un receso ahora para continuar con una siguiente ponencia, la ponencia número 10. Les agradecemos mucho su presencia. No se vayan. Vuelvan en 5 minutos.